Bueno, yo creo que podemos ir empezando en función de la puntualidad que solemos respetar. Así que les doy las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos acompañan en este segundo conversatorio sobre temas de democracia. Nos reunimos hace 2 semanas en el primer conversatorio entre Enrique Aguilar y Santiago Leiras, que como comentaba, ambos son dos personas muy queridas de la casa, de la Fundación Ortega y Gasset. Pasaron parte de su formación académica en la Fundación Ortega y Gasset de España, básicamente uno de ellos en Toledo y el otro en el Instituto Universitario en Madrid. Ambos son doctores, uno en ciencia política, que es el caso de Enrique Aguilar, y Santiago, que es doctor en América Latina Contemporánea. Así que tienen muchos libros publicados, Enrique libros sobre Ortega, sobre Tocqueville, bueno, muchos trabajos sobre Constant, y bueno, y es realmente un investigador de teoría política, de pensamiento político de enorme reconocimiento, que con frecuencia escribe en periódicos del país, participa en congresos, participa en conferencias y tiene muchos artículos en revistas especializadas. Lo mismo Santiago, que trabaja en universidades públicas, en investigación, también publica y es uno de los autores constantes en Latinoamérica 21, que es una publicación virtual de actualidad sobre América Latina. Así que creo que tenemos dos figuras de primer nivel para poder hacer y desarrollar este segundo conversatorio sobre democracia. Y yo me preguntaba cuáles son los retos de esta nueva democracia, los problemas de esta nueva democracia. He leído algunos autores que hablan del cansancio de Occidente o del cansancio de la democracia o de la dificultad de la democracia para responder a los retos actuales. Así que creo que este tema que estamos abordando hoy como segundo encuentro realmente es un tema de máxima actualidad. Y creo que no solo ellos van a poder conversar entre ellos, sino que está abierto el chat para consultas o comentarios, y me parece que puede ser muy enriquecedor como fue el anterior, que la verdad que nos quedamos casi hasta que las velas ardieron. Así que los invito a Enrique y a Santiago que abran sus micrófonos, que comiencen este diálogo, y a todos los demás a que interactúen o comenten en el chat, y demos así mayor riqueza y dinámica a este encuentro que hoy nos convoca. Así que los dejo a Enrique Aguilar y Santiago Leiras, y veo que hay varias caras conocidas, así que ya han estado en reuniones pasadas, así que bueno, nuevamente les doy la bienvenida y estamos todos atentos a escucharlos. Bueno, muchas gracias, Inés. ¿Se me escucha bien? Sí. Ante todo quiero renovarte mi agradecimiento, nuestro agradecimiento en rigor, y en tu nombre a la Fundación Ortega y Gasset Argentina por haber organizado este encuentro que estuvo dividido en 2 partes. Esta es la segunda parte. En el primer encuentro, en el que algunos de ustedes participaron, pudimos conversar, entre otros temas, acerca de democracia y estado de excepción, haciendo mayormente hincapié en el caso argentino. El propósito de hoy es centrarnos en otros tópicos, por ejemplo, la tensión entre democracia y constitucionalismo, los mecanismos de control del poder y la cuestión de la gobernabilidad. Todo esto quizá con ánimo de poder apreciar la distancia que a veces media o existe entre hechos y valores, y también con ánimo de apreciar esa verdad comprobada, como la llamaba Sartori, que nos revela que a veces, citando al politólogo florentino, a veces a ideales desmesurados corresponden catástrofes prácticas.
Bueno, lo cito a Sartori justamente porque con él terminamos la vez pasada. Recuerdo que el último comentario de Santiago era alusivo a un libro del año 1993 que publicó Sartori bajo el título La democracia después del comunismo, donde Sartori sostiene, entre otras cosas, que si bien la democracia ya resulta difícil de refutar, se ha vuelto difícil de administrar debido a la gran cantidad de problemas internos que la afectan, como el ideologismo, la irresponsabilidad fiscal de los gobernantes, los límites del pluralismo y tal. Entonces, una primera pregunta que quisiera trasladarle a Santiago, a quien agradezco también que nos acompañe, es si estaría de acuerdo en que estos problemas todavía persisten y en todo caso, ¿cuáles otros sumarían? Bueno, gracias Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero me sumo a los agradecimientos de Enrique, tanto en particular para Inés y en general para la Fundación por la posibilidad de participar en esta actividad. Bueno, con respecto al tema de la pregunta, ciertamente que muchos de esos desafíos y problemas siguen estando plenamente vigentes, ¿no? Y yo me permito agregar un cuarto problema sin con esto tener la pretensión de clausurar la lista de problemas y desafíos que puede haber a afrontar por parte de la democracia. Y es el tema de cómo la democracia puede gestionar y administrar expectativas sociales crecientes, ¿sí? Este me parece que es un tema central y, y es un problema central. Y digo ¿por qué? Porque en la raíz de este problema no resuelto está probablemente una buena parte de la explicación de lo que han sido las protestas sociales que una parte significativa, buena parte del mundo ha tenido durante 2019 y en este año dejamos de lado el año 2020 debido a la pandemia que de alguna manera congeló muchas de las movilizaciones pendientes y dejó para un debate posterior las causas que originaban esas movilizaciones, ¿no? Usted sabe que en el mundo y a lo largo del mundo y en particular en la región ha habido protestas sociales de variado alcance, extensión y violencia también, digamos, ¿no? Y yo ahí me detendría un minuto en un caso particular, que me parece que grafica muy bien este problema de la gestión y administración de las expectativas, que es el tema de Chile, ¿sí? Y Chile es un caso interesante porque hasta no mucho tiempo atrás era casi el arquetipo, el A modelo ver, de no se una te crisis. escucha bien, Probablemente, Santiago. a ver, Quizá tenés se ahí, ¿me te corta escuchan? la voz. Sí, acá me sale, a ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Ah, perfecto. Decía entonces que el caso, me parece que de Chile, es precisamente un caso muy emblemático para entender este problema de lo que es el desafío de la gestión y la administración de las expectativas sociales crecientes, digamos, ¿no? Ahí tenemos un caso bien emblemático, un paradigma en términos de modernización económica, de estabilidad institucional, pero que a partir del año 2014, en un contexto como dice en España, ralentización económica, se dio una situación donde, bueno, cuando hay crecimiento económico hay crecimiento de expectativas, pero cuando el crecimiento económico se detiene, las expectativas no se detienen, ¿sí? Esto es lo que sucedió en buena medida, me parece, en Chile, sobre todo a partir del año 2014, 2015, y donde la brecha entre las expectativas sociales crecientes y las posibilidades efectivas de satisfacerla a partir de un crecimiento mucho más atenuado, empezó a generar una especie de brecha que se traduce en insatisfacción creciente y que tuvo diferentes formas de expresión. Una fue a través de un abstencionismo electoral creciente. Bueno, esto además potenciado por un elemento adicional que fue aquella modificación que se hace en el año 2013, donde se reduce el tema del instituto del sufragio voluntario. Bueno, eso además agrega un elemento más que incentiva el componente de la participación voluntaria, ¿no? Pero a partir del año 2019, un hecho aparentemente menor, como es el aumento de un servicio público, disparó un nivel y una protesta generalizada donde, bueno, de la abstención electoral pasamos a la insurrección callejera, ¿sí?
con niveles de violencia que hemos visto todos en distintos medios, y hemos visto de distintas fuentes y demás, ¿no? Me parece entonces que el Chile en este caso, como un caso particular de un modelo considerado exitoso en términos de esa especie de equilibrio entre democracia y economía de mercado, bueno, ha sido un poco víctima hasta de su propio éxito, podemos decir. Porque de alguna manera el éxito alentó una serie de expectativas que en condiciones de estancamiento o recesión no pueden ser satisfechas, y donde en definitiva eso dio lugar a diferentes tipos de respuestas, en el plano electoral y en el plano de la calle, digamos, ¿no? Con lo cual, el caso de Chile, como muchos otros que han tenido lugar a lo largo de este ciclo 2019, 2020, 2021, aunque el 2020 más acotado por el problema de la crisis sanitaria, me parece que es un elemento interesante para ver y agregar un elemento más y un desafío más a la lista de los problemas que la democracia tiene que administrar y gestionar, digamos, ¿no? Que es el problema de expectativas sociales crecientes en un contexto donde los recursos no crecen de la manera exponencial que crecen las expectativas y la presión social en la sociedad, ¿no? Entonces, a los problemas que señalabas en la pregunta, yo quisiera agregar sí, como decía al principio, pretender con esto clausurar ni mucho menos la larga lista de desafíos y problemas que las democracias, e incluso los regímenes no democráticos, tienen que afrontar como tal. Excelente, Santiago. Ahora, siguiendo con los problemas a enfrentar y a raíz de una conversación reciente que mantuvimos, me gustaría preguntarte o pedirte si te podés explayar un poco en un concepto que vos has trabajado, es la fragmentada gobernabilidad, ¿no? O sea, si nos podés explicar un poco qué significa en términos teóricos este concepto y en todo caso qué impresiones te suscita con relación a nuestra Argentina pre- y post-electoral. Bien, a ver, primero una consideración de contexto, de dónde surge el término gobernabilidad, digamos. En realidad el origen del término gobernabilidad remonta a un informe que se publicó allá promediando los años 70, con más presión allá por el año 1977, que se llamaba justamente el informe sobre la gobernabilidad de las democracias. Y ese fue un informe que fue suscrito por tres autores, uno de origen estadounidense, que fue Huntington, el otro de origen francés, Crozier, y un tercer autor de origen japonés, que era Watanaki. Básicamente, ¿cuál era el diagnóstico que estaba presente? Bueno, entre otras cosas, la existencia de un problema de gobernabilidad. Pero ¿cuál era, digamos, el factor que estaba detrás de ese problema de gobernabilidad? Bueno, ellos hablaron y hablaban de un problema de sobrecargas al cual se veía expuesto el sistema político, justamente en un contexto de presión social creciente y de, bueno, un crecimiento de los recursos para satisfacer una demanda social creciente que no estaban, digamos, disponibles o no eran suficientes para atender la expectativa social que derivaba de alguna manera de la acción de los estados de bienestar y los estados de bienestar de los años 50, 60 y 70. ¿No? De alguna manera lo que estaba presente ahí era la idea que, bueno, la intervención estatal era como parte del problema, porque la intervención estatal alentaba, o la oferta alentaba una expectativa de satisfacción de demanda social que el mismo Estado no podía atender, por un problema de que los recursos no crecían de manera exponencial como si lo hacían las propias demandas. Eso generó toda una discusión y un debate en los años 70, 80, donde, digo, para hacer corto la presentación, hay una literatura que la va a representar mucho mejor de lo que yo lo voy a hacer ahora en muy poco tiempo, pero básicamente la discusión, yo les diría que giraba sobre dos propuestas. Una era si el problema es un problema de sobrecargas, bueno, cualquier estrategia de política pública debería atender a lo que sería ver y generar mecanismos que permitan reducir esas demandas, ¿no? O moderar esas demandas. Bueno, otras propuestas más bien plantean la idea de, bueno, si el problema es un problema de sobrecarga de demandas, el punto puede ser, o la clave puede ser, pensar una estrategia política pública que permita no reducir las demandas, sino incrementar la oferta política de bienes, ¿no? O la oferta de bienes públicos, ¿no? Esto se resume, podríamos decir, en dos grandes estrategias: la neoconservadora, para decirlo en términos muy gráficos, con todos los matices que esto merecería, y la neocorporativa, socialdemócrata, también con todos los matices y consideraciones que uno tendría que hacer respecto a esto que estoy afirmando aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí aparece, digamos, la raíz de lo que es el problema de esta discusión, ¿no?
en los años 90 el eje se fue corriendo hacia otro lugar, que ya no era el lugar de las capacidades que podía desplegar el gobierno para atender demandas sociales crecientes, sino en términos de la cuestión más, no de las capacidades del gobierno, sino de cómo construir buen gobierno, ¿sí? Y ahí apareció un término que en español se ha traducido con una acepción bastante espantosa, que es el término gobernanza. El término gobernanza viene del término governance, digamos, ¿no? Al no haber una traducción muy precisa, bueno, es lo que hay como traducción, digamos, ¿no? Pero la idea de governance, muy a tono con la discusión sobre el tema del debate sobre la institucionalidad en la construcción de la Unión Europea y demás, tenía justamente que ver con la idea de cómo crear una arquitectura institucional, en definitiva, buenas instituciones que garantizaran en el mediano y largo plazo justamente condiciones de gobernabilidad. Ahí el eje se corre a otro lugar que tiene más que ver con la cuestión de calidad de las instituciones, no tanto con la cuestión de las capacidades de las instituciones para atender demandas crecientes, digamos, ¿no? Bueno, por cierto que el contexto argentino no estuvo ajeno a esta discusión, ¿no es cierto? Mucho menos del 83 a la fecha, ¿sí? Del 83 a la fecha, en el contexto que describimos en la oportunidad anterior, es un contexto que hablábamos de la resiliencia, pero también de una suerte de permanente estar afrontando desafíos y crisis crónicas, digamos, ¿no? Que justamente vinieron a poner a prueba el tema de la propia gobernabilidad de la democracia argentina, ¿no? La crisis del 89, la crisis del 2001, todas esas crisis pusieron justamente a prueba la capacidad de gobierno en la Argentina. Y dejaron para la discusión posterior el tema del debate sobre la calidad, todo sobre la cuestión de la gobernanza. Esta es una discusión pendiente en la Argentina, ¿sí? El tema de la discusión sobre la democracia respecto a la gobernabilidad me parece que vuelve a ser un tema central, y va a ser un tema central, que yo, después del 14 de noviembre. Sí, y solo sí, el resultado electoral de noviembre refleje en mayor o menor medida lo que sucedió el 12 de septiembre. Un primer anticipo ya lo tuvimos en la primera semana posterior a las PASO, ¿sí? En el gobierno hablan de la semana trágica, en el propio oficialismo hablan de la semana trágica. Todos recordamos lo que significó esa semana donde prácticamente no hubo gobierno en la Argentina, ¿sí? Bueno, la pregunta ahí es, bueno, ¿en qué medida? O el dilema es justamente cómo se va a resolver este problema de gobernabilidad, con un agravante además, porque el 13 de septiembre había una expectativa electoral y la expectativa que suponía la elección del 14 de noviembre. El 15 tenemos un problema, que tenemos 2 años de gobierno por delante, ¿sí? Con lo cual ahí el tema de la gobernabilidad va a ser un tema central, si solo si se den estas condiciones como las que se dieron el 12 de septiembre, y sobre todo con un agravante que es el problema de la descomposición y la crisis que tiene la propia coalición de gobierno, ¿no? Es decir, la pregunta y el gran desafío es ver en qué términos la propia coalición oficialista va a poder garantizar la gobernabilidad en un contexto donde además el horizonte electoral es muy largo. Es muy largo. Para la Argentina es larguísimo, digamos, ¿no? Si tenemos un horizonte electoral de 2 años vista, y en ese contexto tener una crisis de gobernabilidad sin ningún instrumento alternativo, bueno, es un desafío que seguramente va a tener que afrontar la coalición de gobierno si se dan estas condiciones como las que tuvieron lugar en septiembre, digamos, ¿no? Así que en ese sentido, sin duda que el problema de la gobernabilidad fue y va a seguir siendo un tema de debate en la agenda política argentina, postergando la cuestión de la necesaria discusión sobre la gobernanza, que bueno, pasa a ser un tema que es, bueno, en un contexto de emergencia crónica en el cual solemos vivir y vivimos, bueno, pasa a ser el tema postergado, digamos, ¿no? Claro. Ahora, antes de pasar a otro tema, pero para reforzar la idea, vos podrías decir entonces que hay una, digamos, hay una primera acepción más semántica de la gobernabilidad, en el sentido de algo, de la capacidad de ser gobernable, pero también hay una segunda acepción más conceptual que tendría que ver con esa suerte de equilibrio entre demandas sociales y capacidad para dar respuesta a esas demandas. Exactamente, sí, esa es la idea, justamente. Sí, sí. Y justamente sobre esa concepción lo que se plantea es, bueno, hay escenario con de gobernabilidad en la medida en que, bueno, el sistema político puede, con los recursos disponibles, satisfacer determinado tipo de demanda, que esto incluso puede suponer construir gobernabilidad en términos de las estrategias que se plantearon en los 70 y los 80, reducir algunas, moderarlas, y en otros casos incrementar la propia oferta, digamos, ¿no?
En Claro. definitiva, digo, el neocorporativismo y el neoliberalismo, el neoconservadurismo, digo, esto sería por una discusión aparte, digo, yo acá estoy muy rápidamente haciendo una descripción muy grosera, son en definitiva estrategias para generar justamente condiciones de gobernabilidad, por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, digamos, ¿no? Claro. Ahora, para pasar a otro tema entre los que habíamos conversado y consensuado con vos y con Inés, que podrían resultar de interés, existe uno que, como sabés, a mí me interesa particularmente, que tiene que ver con los mecanismos existentes para controlar el poder, ¿no? Seguramente voy a recordar algo que la audiencia ya conoce de sobra, pero en todo caso no viene mal repetir que cuando se produjeron en el año 1787 los debates en torno a la Constitución de Filadelfia, ahí se enfrentaban dos modelos con relación a este tema del control del poder, ¿no? Un lado, que era la corriente llamada de los antifederalistas, entendía que el control al poder debía ser exógeno, es decir, si había alguna suerte de desviación por parte de los gobernantes o de alguno de los poderes en el cumplimiento de la Constitución, había que recurrir al pueblo mediante como convenciones periódicas para que el pueblo pudiera expedirse con respecto a esas eventuales violaciones a la ley fundamental. Pero la corriente que triunfó, la de los federalistas, es la que sostuvo que los controles debían ser no exógenos, es decir, mediante convocatorias o consultas populares, sino endógenos al interior de los propios poderes y mediante un mecanismo de fiscalización recíproca que se consagró con el nombre de los famosos checks and balances, ¿no? Es decir, los controles y los equilibrios. La influencia y la fiscalización de los poderes entonces tenía que ser recíproca para que el poder frene al poder, recordando la famosa fórmula de Montesquieu, o para decirlo con una fórmula mucho más descarnada de Madison, para que la ambición contrarreste a la ambición. La pregunta acá es si subyacía tras ese diseño, como algunos piensan, la pretensión de restarle protagonismo al pueblo, o más bien si este diseño de los checks and balances tenía un propósito más bien dilatorio, para usar una expresión de Bernard Manin, con el propósito de desacelerar la voluntad del pueblo, o en todo caso aplazar su accionar, aun cuando ciertamente el pueblo como titular de la soberanía tuviese la última palabra y pudiera hacerla valer por razones atendibles, ¿no? En todo caso, este es un interrogante que cruza varios debates teóricos, pero sin meternos de lleno en eso, la pregunta, Santiago, sería si te parece que este diseño, que por lo pronto para mí contribuye a despersonalizar el poder, si este diseño ha demostrado ser, digamos así, menos efectivo de lo que prometía, a la luz de las recurrentes violaciones por parte de distintos gobiernos, ¿no? O dicho de otra manera, ¿le darías... la primera pregunta es si te parece que ha demostrado ser efectivo ese diseño de los checks and balances. Y la otra pregunta relacionada con esto es si le darías la razón a un politólogo que vos conocés muy bien, que es Sheldon Wolin, el gran maestro de Carlos Strasser, cuando Wolin sostiene que en definitiva este modelo triunfante en Filadelfia, que él consagró con el nombre de democracia electoral, para diferenciarla de una democracia de ciudadanos activos, si este modelo en definitiva no termina concentrando mucho más poder estatal que poder ciudadano, ¿no? Por ejemplo, entre nosotros, como sabés, en la Argentina, Roberto Gargarella ha sido uno de los autores que quizá más ha insistido en que ese modelo de democracia electoral, que nosotros también consagramos en nuestra Constitución, delegó al voto periódico, a las elecciones, la tarea de canalizar toda la comunicación entre la ciudadanía y el poder, pero dejando de lado otros mecanismos institucionales, como podría ser, no sé, la revocatoria de mandatos, o las asambleas ciudadanas,
o la rotación obligatoria de los cargos, u otros mecanismos, sea directos o semidirectos, que tuvieran un carácter más vinculante. No sé si fui claro en las dos preguntas. Sí, a ver, ahí yo creo que a las dos preguntas las voy a contestar en tres partes, digamos, ¿no? En una primera parte voy a entrar brevemente en la cuestión del tema de los check and balance y los contrapesos, digamos, ¿no? Yo ahí me acordaba un texto hace muchos años atrás de un colega argentino, de Sebastián Echemendi, que él hacía un análisis comparativo entre el federalista y las bases de Alberdi, digamos, ¿no? Y entre los diferentes ejes de esa comparación, uno de los que aparecía era cuál era, digamos, la amenaza que estaba detrás de, digamos, tanto del federalista como de Alberti. Es decir, cuál era la principal amenaza que se planteaba al orden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en el texto lo que se planteaba es que, bueno, mientras Alberti encontraba el problema en la anarquía, en el caso del federalista, el problema estaba justamente en el tema de la tiranía de la mayoría como amenaza principal, ¿no? De la mayoría y la tiranía del gobierno, pero especialmente el tema de la tiranía de la mayoría, ¿no? Teniendo en cuenta esa definición de la amenaza, creo que el espíritu, me parece, con el cual se piensa el sistema de contrapesos es, en definitiva, no sé si el de postergar, pero sí poner algún tipo de límite al protagonismo del pueblo, digamos, ¿sí? Entendiendo que el protagonismo del pueblo puede llevar a algún tipo de enclave más contemporánea, de un término más contemporáneo, de bordes plebiscitarios, y de esa manera el desborde plebiscitario pueda terminar en definitiva afectando libertades individuales, digamos, ¿no? Y en definitiva eso llevará, bueno, una tiranía o un avasallamiento de los derechos de las minorías en nombre de los derechos de las minorías, ¿no? En ese contexto me parece que los diferentes institutos para establecer ese equilibrio, ese sistema de equilibrio, sea la elección indirecta del presidente, de los senadores, e incluso la idea de un tercer poder, en este caso como es el Poder Judicial, que el propio Gargalea define como contramayoritario, me parece van un poco en ese espíritu de, bueno, tratar de establecer ciertos equilibrios donde, bueno, el poder de la mayoría no termina afectando el poder de las minorías, digamos, ¿no? ¿Esto ha funcionado? ¿Esto ha sido efectivo? Bueno, como suele pasar muchas veces con las instituciones tienen un momento en el cual pueden mostrar efectivamente su efectividad, y también tienen un momento en el cual esas instituciones pueden mostrar alguna señal podríamos decir, de agotamiento, si quieren, en términos de lo que es su ciclo y su posibilidad. ¿Por qué? Porque son instituciones creadas para un contexto determinado, y la pregunta en este caso es si esas instituciones pueden responder a nuevos desafíos, ¿no? Son instituciones pensadas para sociedades a pequeña escala, no para sociedades de masas, con lo cual ahí, bueno, puede haber una especie de brecha, de disociación entre las instituciones y, bueno, las sociedades de masas en las cuales operan esas instituciones siendo claramente disfuncionales en términos de lo que es el funcionamiento de la sociedad de masas del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Esto era un tema que se preguntaba muy bien Robert Dahl, comienzos año 2003, 2004, en un artículo, en un libro, que era aquel de cuán democrática la Constitución de Estados Unidos. Y ahí él se preguntaba sobre el tema de la viabilidad y la factibilidad del sistema del colegio electoral, ¿no? Y ahí él entendía que el colegio electoral era una institución que había sido pensada para un contexto determinado y que, bueno, operaba una especie de desfasaje respecto a lo que eran las demandas y el contexto particular de lo que era Estados Unidos de comienzo del siglo XXI, con lo cual, bueno, de alguna manera, la lógica con la cual fue concebido el colegio electoral en su génesis era algo que podía ser contraproducente en términos de pensar una democracia de más amplia escala, de más amplia alcance y una escala mayor, digamos, ¿no? Que la de un pequeño estado que eran 13 colonias, como era a final del siglo XVIII. Eso con respecto, me parece, al tema de los contrapesos, digamos, ¿no? Entonces digo, para sintetizar esa respuesta, uno, creo que está pensado en su espíritu para pensar algún tipo de límite al protagonismo popular y a los desbordes plebiscitarios, aunque no es un término muy de final del siglo XVIII, del protagonismo popular. Dos, demostrando su eficacia en un contexto determinado, bueno, la transformación, digamos, que ha vivido el Estado, la democracia y los regímenes contemporáneos, lleva a una necesidad de replantear
justamente la factibilidad y la funcionalidad de instituciones que están pensadas para otro tiempo, para otra escala y para otro tipo de sociedad, me parece, ¿no? Y respecto al otro tema, el tema de las democracias electorales, también me habías preguntado. Esa era Sí, otra. sí, exactamente, ¿no? En el sentido de que te citaba a Gargarella porque Gargarella considera que en definitiva el modelo ese triunfante en Filadelfia lo que hizo es, digamos, delegar en el voto la única el único canal de comunicación entre la ciudadanía y el poder, dejando de lado otros mecanismos más semidirectos o directos, ¿no? O sea, para reformular la pregunta, lo que te consultaría es si para vos puede haber llegado la hora, como piensan algunos, de debatir al menos la posibilidad de recurrir a controles exógenos, externos, verdaderamente deliberativos, es decir, no controles que sean meramente aclamativos de decisiones ya tomadas con antelación, aun cuando en lo personal me resulta improbable que ese debate pueda ser promovido por nuestros propios gobernantes que posiblemente carezcan de incentivos para dar ese paso, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿hay que dar el salto a modelos más deliberativos, participativos, etcétera? ¿O en cambio hay que fortalecer esos controles internos, revisando, por ejemplo, no sé, las atribuciones de nuestro artículo 99, que nuestro artículo 99 de la Constitución le asigna al poder ejecutivo, ¿no? Es curioso porque vos mencionaste, claro, que las prevenciones de los federalistas en Filadelfia era contra la tiranía de la mayoría, ¿no? Personificada o institucionalizada en el poder legislativo. A eso efectivamente le tenía miedo Madison y compañía, de ahí la necesidad de partirlo en dos, en un sistema bicameral, para debilitarlo, y por el otro lado fortalecer al Ejecutivo, sea gracias al uso del veto, aunque a Madison no le gustaba mucho el veto, o si no, mediante una alianza con la rama más débil del legislativo, que era el Senado. Pero la historia, por lo menos a la luz de algunas experiencias latinoamericanas sobre las cuales conversamos la otra vez, parece haberle dado la razón a los antifederalistas, porque el que terminó monopolizando, concentrando más poder, fue el Ejecutivo, ¿no? Sí, a ver, ahí tengo varias consideraciones. Una con respecto al tema de la democracia electoral y segundo con respecto al tema de los desafíos, o en qué consistiría la tarea, digamos, básicamente. Que me parece que esa segunda pregunta apunta a esto. Con respecto a lo que decía Gargarella, me parece que eso se inscribe muy bien en aquella vieja idea de Bobbio del incumplimiento de las promesas de la democracia, ¿no? Entre los diferentes y variados incumplimientos, bueno, uno ha sido el de poder cumplir o estar a la altura de su propia expectativa de un autogobierno de los ciudadanos, digamos, ¿no? Y en definitiva, la democracia realmente existente, que sería esta democracia electoral, ha fortalecido quizás más el poder de las élites que de los ciudadanos, ¿no? Esto hay múltiples definiciones que de alguna manera teóricamente reconocen esta situación. Yo recordaría, digo, aquella de Schumpeter para pensar una sobre lo que es esa idea más competitivo elitista de la democracia, y bueno, ver de alguna manera el reconocimiento de que, bueno, en realidad el centro de lo que es la dinámica democrática aparece en esa, más que en el pueblo, en la propia competencia entre las élites, ¿no? Y el protagonismo popular está en todo caso en, bueno, hacer uso del método democrático para seleccionar alternativamente entre elites que compiten entre sí, digamos, ¿no? De todas maneras, y yo me pongo acá en abogado del diablo y defensor de la democracia electoral, hago dos salvedades. La primera es, digamos, las condiciones en las cuales opera la democracia electoral, que tiene que ver con la dinámica digamos, la territorialidad que impone el Estado Nacional. Bueno, digamos que hacen bastante compleja la idea de pensar en un esquema de participación a gran escala, digamos, ¿no? Uno podría citar muchos ejemplos, digo, se me ocurre, recordaba aquel caso de Macpherson, cuando el propio Macpherson, teórico de la democracia participativa, reconocía también los límites y planteaba un esquema piramidal de democracia, más participativa en el plano local y más delegada a medida que uno descendía en esa pirámide, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión estructural que opera como un elemento restrictivo para la idea de una democracia
participativa a gran escala, ¿no? Y la otra consideración, que también ahí vuelvo un poco a obvio, es esta idea de, bueno, que finalmente esa democracia electoral, aún con esta limitación, marca una frontera con las autocracias, ¿no? Volviendo a las geniales, digo, dicotomías de Bobbio, podríamos decir que, bueno, en las democracias electorales las élites se proponen, en las autocracias las élites se imponen. Y eso es una frontera que puede parecer mínima, pero que es una frontera sustantiva para marcar un límite muy claro entre democracias y no democracias, digamos, ¿no? Claro. El tema de los controles, ¿no? Yo creo que ahí hay, a ver, yo creo que ahí hay una especie de peligro que en América Latina ha sido una especie de tentación, ha habido una especie de péndulo bastante permanente entre ir hacia una oligarquía competida o ir hacia esquemas de tipo populistas, ¿sí? En los cuales, bueno, en unos el principio representativo sacrifica la posibilidad de la participación. En el segundo, el principio participativo sacrifica la posibilidad del principio representativo, ¿sí? ¿Cómo resolver esto? A mí me parece que la mejor manera de resolver ese dilema es con una especie de, yo diría, doble tarea. De doble tarea que implica mejorar los controles internos y explorar esa posibilidad de poder trabajar con controles externos, digamos, ¿no? Si vos me apuras una definición, para decir en otro término, yo diría, bueno, empecemos por mejorar los internos. Empecemos por la tarea de los controles internos, ¿sí? Dado, digo, el contexto en el cual nos desenvolvemos, digo, ¿no? Tenemos una democracia que opera dentro de un contexto de emergencia, de la cual hemos hablado durante la charla anterior, que amerita, parafraseando a David Collier y Steve Levinsky, hablar de democracia con adjetivos, ¿no? Sea el adjetivo que esta democracia es delegativa, iliberal, híbrida, pensar en cualquiera de lo que se te ocurra pertinente que aparece en la ciencia política, ¿no? Y esto, digo, es interesante, si lo pensamos en otro contexto argentino, para pensar no solo el tema a nivel nacional, sino a nivel subnacional, porque bueno, en el ámbito nacional podemos hablar de democracia con adjetivos, en el ámbito subnacional podríamos hablar de autoritarismo con adjetivos. ¿Sí? Hay mucho régimen híbrido, como dice Carlos Gervasoni, donde, bueno, la dinámica electoral convive con procedimientos no necesariamente democráticos, digamos, ¿no? Entonces me parece que el primer punto es el tema de los controles internos, parece, ¿no? Y el segundo creo que tiene que ver con fortalecer o pensar, apuntar a los controles externos en términos de no suplantar la democracia representativa, pero sí enriquecerla, ¿sí? Para evitar el péndulo, para evitar este péndulo que se habla de oligarquías competitivas o populismo, ¿no? No me gusta mucho el término populismo, pero digo, falta alguno mejor, que me parece que sirve para marcar esa expresión de democracia radical, digo, para ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces me parece que el desafío es, para sintetizar esto, doble, ¿no? Trabajar en lo interno y apuntar a reformas como estas que vos mencionabas, y pensar los controles exógenos como una forma de enriquecer ese proceso interno o esa democracia representativa, ¿no? Sí, inclusive pensando en controles internos, a veces se olvida que además de los que proceden de los propios poderes y del mecanismo de checks and balances, por ejemplo, en nuestro propio país existen ciertos organismos que fueron pensados, algunos de ellos tienen sanción constitucional incluso, que fueron pensados por lo menos en teoría para controlar el poder o el funcionamiento del sector público. Pienso en la Auditoría General de la Nación, o en la Defensoría del Pueblo, que estos dos tienen sanción constitucional, ¿no? Los artículos 85 y 86 respectivamente de nuestra Carta Magna, o la Oficina Anticorrupción, o la Sindicatura General de la Nación, o la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Lo que ocurre es que me da la impresión que la autonomía funcional de estas instituciones no ha sido, digamos, todo lo celosamente preservada que hubiera sido conveniente para evitar todo tipo de manipulación. Y para poder garantizar verdaderamente lo que la teoría llama una accountability horizontal, ¿no? Porque para eso fueron creados. No me parece que es lo que sucede entre nosotros, lamentablemente, porque como ha sido muy bien señalado por la literatura respectiva a estos temas, muchas veces la inoperancia de estos organismos de control no debe atribuirse tanto un error de diseño, sino más bien
al modo como se ejerce el poder en nuestro país, por ejemplo, nombrando amigos o correligionarios al frente de algunas de estas instituciones, o manteniéndolas vacantes, como ocurre con la Defensoría del Pueblo. Ahora, antes de pasar a un último tema que me gustaría preguntar, tengo otros, pero quisiera también dar oportunidad al público que generosamente nos acompaña para hacer alguna pregunta. Una disquisición quiero hacer, así como vos decías que te ponías en defensa un poco de la democracia electoral, yo particularmente me gustaría ponerme en defensa de Madison, ¿no? Porque a veces un poco se le atribuye esta cosa tan elitista de confiar en el modelo representativo, en que unos señores bien educados, amantes de la verdad, de la justicia, pueden discernir mejor que nosotros los intereses generales del país. Pero a mí me parece que si uno lee detenidamente sus textos, el argumento más bien tiene una intención contraria, o sea, no defender a los few de los many, sino al revés, defender a los many de los few, ¿no? Al pueblo, porque él sabía muy bien, y lo dice expresamente, por ejemplo, en el artículo 10 del Federalista, sabía muy bien cómo terminaría reconociéndolo la propia Hannah Pitkin cuando publica el prólogo en español a la primera edición española de su obra, El concepto de representación, que en definitiva la representación política puede servir tanto para representar los intereses del pueblo como para traicionarlos. Y me parece que todo el diseño institucional, o por lo menos el aparato conceptual de Madison, está previsto para esto último, es decir, para evitar que los representantes nos traicionen, ¿no? Por eso le invocas, para evitar, como él decía, el encumbramiento de unos pocos sobre la ruina de muchos, ¿no? Si uno lee el artículo 57 del Federalista, que les recomiendo a todos, Madison, el argumento de Madison es descarnado, o sea, él dice, miren, nada de esto va a servir para nada, por ejemplo, el diseño institucional, los checks and balances, etcétera, si nosotros no garantizamos elecciones frecuentes para que los gobernantes no se la crean, ¿no? Para que se tengan que exponer a ser reelectos eventualmente, y además la apelación clarísima que él hace al espíritu vigilante del pueblo norteamericano, o sea, que la ciudadanía no se agota en el voto, sino en un constante trabajo de vigilancia que me parece que es menester ejercer. Eso a veces se olvida. Yo creo que las razones de Madison son más democráticas de lo que a veces se creen, pero es en todo caso un tema de discusión teórica o más propio de la historia de las ideas o de la teoría política. Ahora, yo hace un rato te mencionaba la posibilidad de, por ejemplo, fortalecer los controles internos revisando algunas atribuciones del artículo 99, por ejemplo, o incluso los artículos del alcance, los alcances del artículo 90, ¿no? Para mí el artículo 90 esconde en el fondo la posibilidad de una reelección indefinida. Lo que ocurre es que hablar hoy de reforma constitucional, bueno, puede asimilarse a abrir un poco la caja de Pandora. Sin embargo, la referencia a la Constitución me sirve para traer una última consulta, un último tema sobre el cual me gustaría conocer tu opinión y que tiene que ver con un tema que ocupa mucho espacio en la agenda académica y en la discusión política, que es la tensión entre democracia y constitucionalismo, ¿no? Para simplificar un poco las cosas, se trata de un debate que por un lado opone lo que vos llamaste hace un rato un modelo radical de democracia, ¿no? Que sería el modelo que habilita a cada generación a desatarse del pasado, ¿no? En el entendimiento de que son los vivos y no los muertos los que tienen que gobernar, es decir, que la generación viva no tiene que por qué supeditarse a normas procedentes de generaciones muertas, y que por lo tanto considera que todas las ataduras constitucionales de alguna manera vulneran o desnaturalizan la democracia. Ese es un modelo. Y el otro modelo es el de la democracia, digamos, liberal, constitucional o como quiera llamarla, que en cambio, para citar una expresión consagrada, hace una suerte de remoción estratégica de algunos temas, es decir, sustrae de la deliberación política algunos temas, por ejemplo, derechos fundamentales, que considera que son como una suerte de condición indispensable y sin los cuales la democracia quedaría
desprotegida. En lo personal, yo creo esto último, si a mí me parece que solamente otorgando rango constitucional a ciertos derechos, libertades y garantías, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de asociación, el libre acceso a la información, etc., solo así es posible la conformación y el consecuente ejercicio, digamos así, de la voluntad mayoritaria, ¿no? De ahí que me guste tanto esa fórmula que usa a veces Carlos Strasser, según la cual la soberanía democrática se ve posibilitada en su formación misma, y no solamente limitada, sino posibilitada en su formación misma por el constitucionalismo. Entonces, no sé si Santiago nos querés compartir tu opinión a este respecto. Sí, yo había leído en alguna oportunidad esa frase de Carlos Strasser, a la cual suscribo y coincido, y es muy interesante porque resuelve de alguna manera algo que tiene que ver con una suerte de casi tensión permanente, o de convivencia en tensión entre el constitucionalismo y la democracia, pensado, digamos, de una visión más ideal, si se quiere, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si uno piensa de una visión más ideal, el constitucionalismo lo podría uno asociar en principio a la idea del gobierno de la ley. Y el gobierno de la ley pensado para resguardar derechos de minorías, ¿sí? Mientras que la democracia, uno lo podría pensar como un procedimiento para resguardar la regla de la mayoría, ¿sí? Ahí uno diría, bueno, hay una especie de tensión, digamos, entre lo que serían los derechos de las minorías y la regla de la mayoría. Esto se puede resolver de dos maneras, me parece, ¿no? O a través del sacrificio o a través de la síntesis, ¿no? El sacrificio puede implicar hacerlo de dos maneras: sacrificar la democracia en favor del constitucionalismo, o a la inversa, sacrificar el constitucionalismo en favor de una visión democrática más radical, podríamos llamar más populista, en estos términos. La otra opción es la síntesis. Si a mí, como dije al principio, si me preguntan entre el sacrificio y la síntesis, sin duda voy a tener la opción por la síntesis. Y entiendo que es lo más afortunado pensar, justamente como hace Strasser, esta idea de una soberanía democrática que se vea posibilitada y limitada por el propio constitucionalismo. Sin duda, yo ahí coincido con Carlos en esta consideración, ¿no? Me parece la mejor forma de resolver esa tensión latente que siempre está entre estas dos lógicas, digamos. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Y ya para cerrar, porque bueno, estamos ya casi -10 y yo siempre digo que el tiempo la percepción del tiempo por parte del que habla es muy diferente de la que escucha, ¿no? Y a veces creemos que la gente puede aguantar, yo a veces me pongo en lugar del que escucha y no puedo más que ser compasivo, ¿no? Cuando se extienden los Zoom. Pero a mí me gusta mucho una cita de Sebrelli, ¿no? Que dice que en nuestro país la democracia política, la racionalidad económica, la modernidad cultural y la equidad social, repito, democracia política, racionalidad económica, modernidad cultural y equidad social en nuestro país han sido hasta ahora caminos divergentes. Tiendo a compartir esa expresión que me parece que resume o cifra en una breve fórmula todo un diagnóstico, ¿no? Quería saber si compartís más o menos esa opinión y por dónde te parece que se podría empezar para romper con ese, o para encontrar un camino donde esos caminos divergentes se encuentren, ¿no? Una diagonal. Sí, a ver, sí, empiezo por lo primero. Sin duda, digo, la frase me parece muy adecuada y suscribo la misma. Me parece que ahí se describe justamente un problema como de tensiones, de tensiones que dan cuenta también, me parece, de algún conflicto de valores en términos de, bueno, el camino de la democracia y la equidad se daría a costa de sacrificar la racionalidad económica y la modernidad cultural, y el camino de la racionalidad económica y la modernidad cultural implicaría sacrificar la democracia y la equidad social, ¿no? Bueno, el tema es cómo encontrar puentes o encontrar algún tipo de mecanismo para establecer puentes entre estas dos lógicas. Bueno, este es uno de los grandes problemas que la Argentina no ha logrado, me parece, resolver hasta ahora, digamos, ¿no?
cómo digamos, poder llegar a ese punto. Y bueno, ahí yo quizás volvería a algunas cosas que comentamos la vez pasada, digamos, ¿no? Bueno, y entre las cosas o entre los temas que comentamos, el tema del consenso, de cómo construir determinados consensos, digamos, ¿no? Y cómo construir determinados consensos que implica pensar que efectivamente, bueno, sobre algún mínimo acuerdo procedimental sobre cómo resolver esta disputa, es posible conciliar estos valores, digamos, ¿no? Y ahí me parece que el consenso puede servir o apelar a mecanismos y procedimientos que permitan estos acuerdos, puede ser un primer principio para empezar a establecer algún tipo de puentes entre estas especies de islas en las cuales vive la Argentina, digamos, ¿no? En esta idea que alguna vez Garchunov planteó o ha planteado un libro reciente de sociedad archipiélago. Bueno, acá también hay archipiélago con esto, ¿no? Es decir, tenemos una especie de isla en la cual, bueno, por un lado, quienes son los habitantes de esa isla podrían vivir felices en un contexto que privilegie la idea de la democracia y la equidad social, y otra que privilegie más la racionalidad económica y la modernidad cultural. Bueno, el punto es, digamos, cómo establecer algún criterio algún mecanismo, criterio de diálogo, procedimiento de diálogo que permita establecer esos puentes, que en la Argentina hasta ahora no ha sido posible hacerlo, digamos, ¿no? En alguna medida creo que Alfonsín intenta establecer esos puentes en el 83 y, bueno, no lo pudo hacer. Creo que el contexto, digamos, era un contexto que suponía atender otras cuestiones, quizás y otras emergencias, y bueno, me parece que esa es una de las tareas que la Argentina tiene pendiente como tal, ¿no? Muchas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes. Inés, estamos en tus manos. No, a ver, yo quiero, sí, creo que da tiempo como para una pregunta, si alguien tiene, muy corta, porque en aras de la puntualidad, sé que alguno de ustedes tiene otros compromisos, y si no hay otra consulta, haría una pequeña reflexión que me gustaría apuntar, pero me parece bueno abrir a todo el público si quieren comentar algo. Sí, yo tengo unos minutos. Acá hay una primera pregunta que se la traslado en el chat a Santiago, no sé si Santiago la podés leer, que pregunta nuevamente por el caso de Chile, al que allá lo viste, no sé si querés volver un poco sobre lo dicho o agregar algo. Sí, a ver, quizás retomar un poco lo que yo había comentado al principio, en términos de lo que era, bueno, el modelo de Chile como paradigma, y como paradigma que hacía posible pensar en la convivencia entre la democracia política y la economía de mercado, además en un contexto donde Chile prácticamente ha crecido a tasas chinas, digo, durante 2 décadas, digamos, ¿no? Cuando este proceso empieza a agotarse, sobre todo a partir del año 2013, 2014, que además coincide con el final de un ciclo de supermaterias primas, de superprecios de materias primas, ahí se plantea un dilema que es, bueno, el crecimiento alienta expectativas de satisfacción de demandas, ¿sí? Y esa expectativa de satisfacción de demandas no se detiene porque el crecimiento como se dice en español, se ralentice o se lentifique, ¿no? El crecimiento va a seguir como tal, ¿sí? Y ahí me parece que se abrió de alguna manera una especie de brecha entre expectativas y posibilidades efectivas de satisfacer esas expectativas, ¿no? Y el primer foco, yo diría, de insatisfacción o de manifestación de insatisfacción fueron las propias instituciones, ¿no? Por eso yo hacía esa referencia al tema de la abstención electoral, ¿no? Es decir, bueno, lo que se empezó a advertir es un creciente malestar que, además con una reforma que introduce la posibilidad del voto voluntario, da lugar a que el primer foco de expresión de descontento sea contra las propias instituciones y contra los propios partidos, digo, representativos de ese modelo que se empezó a implementar sobre todo a partir de los años 90, ¿no? En la medida que la expresión de descontento no tuvo la debida respuesta a través de las instituciones, empezaron a aparecer escenarios alternativos, ¿no? Si la respuesta no se encuentra en las instituciones, se busca en la calle, ¿no? Y esto es lo que sucedió efectivamente en el 2019. Pero además después ahí, digamos, empezaron a mezclar otras cuestiones, ¿no? Porque el lema era, en una parte de las protestas, la idea de no son 30 centavos, son 30 años, ¿no? Si ustedes recuerdan, uno de los lemas de esas protestas no era el problema de que habían aumentado 30 centavos de dólar el valor del metro del sur de Santiago de Chile. El problema eran los 30 años, ¿sí? Los 30 años en los cuales, había una mejora objetiva, una sociedad de clase media con una clase media muy vulnerable,
en un esquema bastante vulnerable, en el cual, bueno, la vulnerabilidad se manifiesta justamente cuando empieza ese ciclo descendente, digamos, en el cual, bueno, la clase media tiene otras, o los distintos universidades tienen otras expectativas y van por más, ¿no? Bueno, será problema del sistema político si puede o no satisfacerlo, digamos, ¿no? Y bueno, en la medida que esas demandas no se ven satisfechas, bueno, ahí empiezan a aparecer los escenarios, digamos, alternativos para la expresión de esa protesta, ¿no? Una fue en el terreno institucional, otra fue en el terreno de la calle, digamos, ¿no? Ahora después es interesante ver cómo qué dinámica tiene después, digamos, ¿no? Porque el proceso constituyente que vive Chile tiene más que ver con la dinámica de la calle. El proceso electoral que está viendo Chile tiene más que ver con la dinámica de las instituciones, ¿sí? Hay como una brecha ahí, ¿no? Es decir, una cosa es la dinámica constitucional, otra cosa es la dinámica institucional, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dinámica electoral está dando lugar a, bueno, una expresión desde el punto de vista electoral que es mucho menos radical que lo que es el proceso constituyente en marcha, digamos, ¿no? El punto es ver cómo se va a resolver también esa brecha, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, hay un interesante camino, me parece, para ver y recorrer en los próximos meses, digamos, ¿no? Y lo interesante es, digo, si este proceso no va de ese entusiasmo constituyente acá en el poder en Chile en diciembre del 2021, digamos, ¿no? Es decir, de la constituyente a un candidato, una especie de versión, una suerte de Bolsonaro chileno, digamos, ¿no? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que deja un poco toda esta dinámica que se abrió, y de una dinámica imprevista, digamos, a partir del 2019. Gracias. Acá en el chat hay dos preguntas de Alberto Irigoyen, a quien aprovecho para saludar porque hace muchos años que no lo veo. Son dos preguntas muy relacionadas. La primera es, bueno, ¿cuán optimistas o pesimistas somos con respecto a las posibilidades del país? Y después, ¿cómo evaluamos la chance de un diálogo amplio que permita trazar objetivos a futuro? Si querés comenzar vos. Sí, yo, a ver, sobre la primera breve, y apelo a aquella vieja frase de Gramsci, si mi memoria no falla, que tenía que ver con aquella idea de, bueno, soy optimista en la voluntad y pesimista en la inteligencia, ¿no? Uno tiene que combinar esas dos dimensiones, el optimismo en la voluntad con el pesimismo en la inteligencia, digamos, ¿no? En cuanto a la chance de diálogo, a ver, el problema, a ver, el diálogo es posible y fue, digo, yo describía, creo que en el encuentro anterior, bueno, la Argentina tuvo un espacio de diálogo, yo diría hasta el 2008, en el cual la competencia política era muy encarnizada, áspera por momentos, pero en situaciones límites, bueno, había cierto abroquelamiento, digamos, y cerrar filas de los distintos sectores políticos frente a alguna amenaza externa como una crisis económica, una amenaza militar, una crisis social, lo que fuera. Yo en ese sentido digo, tengo una expectativa moderadamente optimista respecto al diálogo porque ha sido posible, creo que puede ser y es posible retomar, digamos, ¿no? La condición para que ese diálogo sea posible es, bueno, que los actores renuncien a su expectativa de, digamos, pensar su modelo de sociedad sobre la base de la exclusión del otro, ¿sí? En términos de eliminación, sea simbólica o física. Afortunadamente la física no tiene lugar, pero sí la simbólica, digamos, ¿no? Si se elimina o si se renuncia a esa pulsión de intentar eliminar simbólicamente al otro, me parece que ya ahí tenemos un primer paso como para pensar en la expectativa de un diálogo más amplio, ¿no? Sí, por mi parte, ya que estamos en la Fundación Ortega, recordaría esa frase que pone Ortega en el prólogo, creo que a la segunda edición de España Invertebrada, donde Ortega dice que son a veces las cosas de tal condición que mirarlas con sesgo optimista equivale a no haberse enterado de ellas, ¿no? Claro, según cómo se mire, esa frase puede o invitar a la resignación, o por el otro lado, despertar en el sentido de ver que cuando se llega a determinadas situaciones límites, estas mismas situaciones límites pueden servir de acicate como para lanzarse fuertemente a la búsqueda de una solución, ¿no? A mí me gusta mucho esa fórmula que usaba Aron también, ¿no? De un pesimismo razonable, que de alguna manera tiene que ver con lo que citabas a propósito de Gramsci, lo cual supone una suerte de pesimismo a corto, mediano plazo, pero más
pero un tono más, un sesgo más afirmativo en el largo plazo, ¿no? Además, me parece que parte del optimismo del pesimismo respecto que nos atribuimos a veces los ciudadanos tiene que ver con el grado de responsabilidad que atribuimos, ¿no? Porque es bastante común decir que este país no tiene remedio porque somos de una determinada manera y porque los vicios políticos encarnan de alguna manera vicios que están muy arraigados en nuestra propia sociedad, ¿no? A mí ese argumento nunca me gustó mucho. Me parece que si todos somos culpables, nadie lo es individualmente, y entonces la responsabilidad se diluye. En la medida en que uno pueda identificar responsabilidades, hay más resquicios como para poder avisorar un panorama más esperanzador, me parece. Y con respecto al diálogo, coincido. A mí me parece que en una democracia eh, la política juega un rol fundamental para domesticar los conflictos, ¿no? O para gestionar las discrepancias. Y que la principal actitud que debe asumir una persona que está abierto, dispuesta al diálogo, es la de reconocer la legitimidad parcial de los argumentos de los demás, ¿no? Lo que ocurre es que eso es difícil de instalar en un contexto donde predomina incluso un cierto grado de violencia verbal que en la medida que escale no sabes a dónde conduce. En lo personal particularmente me preocupa mucho este fenómeno por parte de algunos sectores liberales, ¿no? Yo tengo para mí que un liberalismo cerrado es una contradicción en los términos, que lo último que podría hacer una persona que se dice liberal es arrogarse un monopolio interpretativo de lo que el liberalismo sea, rechazando cualquier otra consideración al respecto, ¿no? La democracia es convivencia de mayorías y minorías, y también me parece que hay me olvidé de decir a propósito del optimismo que preguntaba Alberto, una manera de soñar con un futuro mejor en la medida en que nuestros políticos, nuestros gobernantes abandonen una vocación que Natalia Botana llamaba una vocación fundacional que ha acompañado a muchos regímenes políticos y que ha sido para mí nefasta en un país cuya historia es una historia más hecha de rupturas que de continuidades, ¿no? En la medida en que nos acostumbremos a tener una mayor capacidad acumulativa, ¿no? de subirnos encima de lo que otros hicieron y no de partir de la base de que todo lo que se hizo antes está mal y pretender empezar de cero. Eso nos abriría un poco de esperanza hacia el futuro, ¿no? Bueno, creo que han desarrollado todos los temas que teníamos previstos y quedan muchos en el tintero, pero me parece que hemos podido abordar todos estos aspectos que era la idea de esta segunda reunión. Y a propósito me quedaba pensando en esto que comentaban respecto al respeto al otro. En algunos sentidos uno tiene la impresión de que la democracia que está asentada sobre la pluralidad y sobre el respeto del otro, pareciera que va dejando paso a una democracia que algunos llaman moralizante, es decir, yo soy la reserva, la democracia, y todos los otros son los antidemocráticos, ¿no? E instalando esta suerte de confrontación bueno, que acumula poder y que por otro lado le da a ese grupo el liderazgo de un valor democrático en el que el otro no es reconocido. Bueno, en fin, es algo que venía pensando mientras ustedes hablaban y mientras hablaban, digamos, abordaban este aspecto un poco más sociológico del final. Bueno, seguro que quedaron muchos temas por ver y por analizar, pero bueno, sé que todos tienen compromisos, Enrique y Santiago, ahora más tarde, así que bueno, yo les agradezco muchísimo este espacio, queda grabado, se sube a YouTube en 1 o 2 días, así que cualquiera que quiere volver a ver o cualquier volver a refrescar lo que se conversó, eso está abierto. La Fundación Ortega es un foro para este tipo de encuentros.
y seguramente retomaremos estas líneas de trabajo con mayor profundidad ya para el próximo año. Así que yo tengo que agradecer especialmente a Santiago y Enrique, que a pesar de sus enormes compromisos y múltiples compromisos, porque conozco perfectamente su caudal de responsabilidades, nada, quisieron compartir esta tarde con nosotros y participar a todos nosotros de sus conocimientos y de sus reflexiones. Así que les agradezco, los saludo especialmente y les deseo a los demás que bueno, que puedan aprovechar este espacio y volver a escuchar algo de este conversatorio o del anterior que ya estarán en YouTube. Yo te agradezco mucho de nuevo el espacio, desde luego a la audiencia que nos acompaña, y también a Santiago, porque bueno, es un querido y admirado colega, y siempre nos aporta muchas enseñanzas, ya sea de manera verbal, como hoy, oral, digamos, o si no por sus artículos académicos, sus artículos de divulgación en los medios, que son siempre tan interesantes y enriquecedores. Yo también me sumo a los agradecimientos, bueno, nuevamente, bueno, Inés, en particular, a la Fundación, y bueno, y además, el caso de Enrique, que además las preguntas han sido muy ricas, y bueno, incitan a pensar y a seguir reflexionando sobre estos temas, y bueno, esperemos poder tener una nueva oportunidad para seguir conversando sobre estos temas que quizás sobre reflexiones generales inevitablemente llevan a pensar el crónico y crítico contexto argentino también. Así que bueno, nuevamente gracias. Bueno, gracias y un saludo para todos.